es dejar de orar, dejar de agradecer, dejar de perdonar. Y poco a poco el corazón se enfría. Y cuando el corazón se enfría, ya no se siente ni siquiera la presencia de Dios. Y aquí viene una verdad que no todos quieren escuchar. El enemigo no tiene tanto poder como tú crees, pero tiene el poder que tú le entregas cuando dejas de cubrir tu casa espiritualmente. Jesús lo dijo claramente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿Te das cuenta? Hay alguien que sí quiere destruir tu familia, que quiere confundir a tus hijos, dividir tu matrimonio, apagar tu fe. Y si tú no te levantas a pelear en oración, lo hará. Porque no basta con amar a tu familia, hay que interceder por ella, hay que ponerla en manos de Dios todos los días. Hay que pelear esa guerra invisible con armas que no son humanas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segundo Corintios 10:4. No lo digo yo, lo dice la palabra. Esto no se trata solo de esfuerzo humano, se trata de una lucha espiritual. Y mientras tú estás peleando con tus fuerzas, hay alguien esperando que clames a Dios. Porque cuando tú oras, Dios actúa. Cuando tú te arrodillas, el cielo se mueve. Es momento de hacer algo, de despertar, de mirar al cielo y decir: Dios, protege lo que yo no sé cómo proteger. Hazlo hoy, no mañana, hoy. Y si lo sientes en tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, protege mi casa. No es solo una frase, es un acto de fe, es una declaración en el mundo espiritual. Tal vez ese comentario sea leído por alguien que también está al borde. Y no tienes que tener una fe perfecta para hacerlo. No necesitas saber orar con palabras elegantes, solo necesitas sinceridad. Porque el Señor no busca discursos, Él busca corazones. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Él no está esperando que seas fuerte todo el tiempo. Él quiere que le entregues tu debilidad, que le confieses tu cansancio, que le digas con lágrimas si es necesario: Dios, no sé cómo seguir, pero no quiero perderlos, no quiero perderme. Porque aunque tú te sientas solo, Él jamás se ha alejado de ti. Y si estás aquí viendo esto, no es casualidad. Tal vez esto no sea solo un video más. Tal vez es una alarma que el cielo está haciendo sonar, porque tú hace tiempo que dejaste de escuchar, dejaste de mirar, dejaste de sentir. No porque no ames a tu familia, sino porque te agotaste intentando sostenerlo todo. Y cuando te agotas, dejas de vigilar, dejas puertas abiertas. Y es ahí donde entra el enemigo. Cuando ya estás cansado, cuando estás distraído, cuando te acostumbras al desorden emocional. Y lo más engañoso es que todo parece estar funcionando. Vas al trabajo, vuelves, hay comida, hay risas, hay vida, pero también hay tensión, hay miradas que ya no se encuentran, hay oraciones que ya no se dicen. Y tú lo sabes, tú lo has sentido, ese momento en el que estás con los tuyos, pero sientes que ya no estás realmente con ellos, como si todos estuvieran juntos, pero cada uno perdido en su propio mundo, como si algo invisible los estuviera separando lentamente. ¿Y si eso que está robando tu paz es justamente lo que decidiste ignorar? ¿Alguna vez has sentido que te alejaste de algo esencial, pero no sabes cómo volver? ¿Has tenido ese momento en el que miras tu vida y te preguntas: ¿cuándo cambió todo? Escríbelo en los comentarios, con honestidad. Tal vez ese comentario sea la forma en que Dios empiece a restaurarte desde adentro. Porque, ¿sabes? No todos los peligros se ven, no todas las amenazas vienen con gritos. Algunas vienen con la forma de rutina, de indiferencia, de cansancio acumulado. Y lo más aterrador es que puedes estar perdiendo a tu familia lentamente, sin siquiera darte cuenta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. ¿Qué pasa cuando dejamos de guardar nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando dejamos de guardar el corazón de los que amamos? Pasa esto. Pasa lo que estás sintiendo, esa desconexión, esa sensación de estar vivos, pero no del todo, de tener una familia, pero no un hogar, de tener un techo, pero no una cobertura espiritual real. Y no es porque no los ames, es porque tal vez estás peleando esta guerra con las armas equivocadas, con las prioridades desenfocadas, con la fe apagada.
Y hoy esta es tu oportunidad para detenerte, mirar hacia adentro y reconocerlo. Tú que estás viendo esto, tú sabes perfectamente lo que es vivir con una presión que no puedes explicar, una carga silenciosa que no se ve, pero que te está rompiendo por dentro. Tú sabes lo que es acostarte al lado de alguien que amas y sentir que hay un abismo entre ustedes. Lo intentas, lo disimulas, sonríes frente a los demás, haces como si nada, pero tú sabes que algo se quebró y ni siquiera sabes cuándo pasó. Solo sabes que un día dejaron de hablar con el corazón, que un día dejaron de orar juntos, que un día dejaron de mirarse con ternura y desde entonces todo cambió. O tal vez eres madre y ves cómo tu hijo ya no se te acerca, cómo ya no te cuenta lo que siente, cómo su mirada está ausente, cómo su corazón parece haberse cerrado y tú sigues ahí, amándolo, esperándolo, pero en silencio lloras porque no sabes cómo alcanzarlo otra vez. Sientes que lo estás perdiendo y lo peor es que no sabes cómo ayudarlo sin que se aleje más. Y es que este dolor no se habla, no se grita, no se publica. Este es el tipo de sufrimiento que se lleva en el alma. El de ver cómo se enfría el amor, cómo se desconectan los lazos, cómo se seca la fe. Y nadie lo nota porque por fuera todo sigue igual, pero tú lo sabes, tú lo sientes en la rutina, en las palabras que ya no se dicen, en los abrazos que ya no se dan, en las oraciones que se extinguieron, en esa voz que te decía, no estás bien, pero que fuiste callando. ¿Y si hoy fuera el día para volver a escucharla? Escribe en los comentarios lo que más te ha dolido en tu hogar últimamente. No necesitas dar detalles, solo di lo que estás cargando en silencio. Tal vez otros están pasando por lo mismo y juntos podamos empezar a orar, a unirnos, a cubrirnos, porque sé que también te ha pasado esto. Estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Estás en medio de una conversación, pero sientes que nadie realmente te ve. O peor aún, que tú mismo te perdiste. Ya no sabes quién eres, ya no sientes nada. Has aprendido a sobrevivir emocionalmente. Has hecho de tu dolor un hábito y eso te está matando el alma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero ¿cómo vas a ir a Él si hace tanto que no lo escuchas? ¿Cómo vas a descansar si ya ni siquiera sabes cómo llorar? Has estado siendo fuerte por tanto tiempo que olvidaste lo que es rendirse en paz, entregarte, dejar de cargar todo tú solo, dejar que Dios entre, no como una idea, sino como una presencia real que sane lo que nadie más ha podido tocar. Tú que estás mirando esto y piensas que nadie lo entiende, escúchame bien, Dios sí lo entiende. Él ha visto cada noche en la que no pudiste dormir, cada momento en que quisiste hablar, pero no había nadie que te pudiera comprender. Él conoce ese dolor que ni tú sabes poner en palabras, ese dolor que ni los psicólogos entienden, ese llanto seco que se te queda en el pecho cuando finges que todo está bien. Y quizás te estás preguntando, ¿dónde está Dios cuando todo se desmorona? ¿Dónde está cuando tu matrimonio se enfría, cuando tus hijos se pierden, cuando tú mismo sientes que ya no puedes más? La pregunta correcta no es esa. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que le abriste la puerta? Hay algo que no quieres admitir, pero que llevas sintiendo desde hace tiempo. La sensación de estar caminando entre ruinas que alguna vez fueron tu refugio. Y el problema no es que no ames a tu familia, es que no sabes cómo protegerlos de lo que no entiendes. Es que sientes que el enemigo ya entró, que está haciendo su obra silenciosa y tú estás de pie, pero sin armas. Porque sí, tú trabajas, tú te esfuerzas, tú das todo, pero por dentro sabes que estás perdiendo algo que el dinero no puede comprar: la comunión, el vínculo, la fe, la paz. Y entonces pasa eso que solo quien lo ha vivido lo entiende. Estás en casa, rodeado de personas que amas, pero sientes frío en el alma. Sientes que algo invisible se interpone entre ustedes, que hay palabras no dichas, heridas no sanadas, momentos perdidos que no regresan. Y lo más duro es que no sabes cómo repararlo. No sabes cómo volver a ese lugar donde la risa era real, donde el tiempo juntos no se sentía forzado, donde sentías que Dios habitaba en medio de ustedes. Y aunque no se lo digas a nadie, tú le hablas a Dios por dentro, en silencio, con pensamientos que parecen oraciones ahogadas, porque ya ni sabes cómo orar en voz alta. Te preguntas si Él todavía escucha, si todavía responde, si todavía ve lo que estás viviendo.
si no está cansado de ti como tú lo estás de todo esto? Y entonces llega ese susurro, esa memoria que se activa, esa palabra que escuchaste una vez y que ahora vuelve a sonar dentro de ti, como si fuera escrita para este preciso momento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Tú conoces ese salmo, lo escuchaste de niño, tal vez lo repetiste en algún entierro o en un momento de crisis, pero ahora cobra otro sentido, porque estás en ese valle, no literal, pero sí emocional. Estás caminando por esa sombra, por esa muerte lenta de lo que amas, y necesitas recordar que Dios está contigo, no solo en la iglesia, no solo cuando haces todo bien, sino también ahora, en medio del caos, en medio del desorden emocional, espiritual, familiar. Y tal vez hoy, justo ahora, en este mismo instante, esa palabra no es una cita bonita, es tu ancla. Es lo único que te impide soltar, porque aunque nadie más lo vea, tú estás peleando una guerra en silencio y necesitas saber que no estás solo, que no fuiste abandonado, que hay alguien que todavía pelea por ti. ¿Te has sentido así? ¿Como si caminaras por ese valle oscuro y nadie lo notara? Escríbelo en los comentarios. Dilo sin vergüenza. No para llamar la atención, sino para liberar lo que no has podido confesar, para que otros sepan que no están solos en su dolor, porque ese valle no es tu destino, es solo un lugar de paso. Y sí, el enemigo va a querer que pienses que ya no hay vuelta atrás, que lo que se rompió no se puede restaurar, que lo que se enfrió no puede volver a arder, que tu familia ya está demasiado rota, que tú ya estás demasiado cansado. Pero hay una verdad que quiero que se te grabe en el alma. Mientras Dios esté en la historia, nada está perdido. Y tú todavía estás respirando, todavía estás sintiendo, todavía estás buscando. Eso significa que todavía hay esperanza, todavía hay batalla, todavía hay propósito. Lo único que no puedes hacer es rendirte, porque si tú caes hay otros que también se caerán contigo. No porque seas perfecto, sino porque tu rol es más importante de lo que crees. Tu fe puede ser el fuego que vuelva a encender la casa entera. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, tal vez te preguntas si vale la pena seguir fingiendo que todo está bien, porque sí. Has aprendido a mantenerlo todo en pie de cara al mundo. Eres quien no se quiebra, quien siempre dice, todo está bien cuando por dentro estás hecho pedazos, porque tienes que seguir. Porque si tú caes, ¿quién va a sostener a los demás? ¿Quién va a cuidar de los tuyos? ¿Quién va a mantener la casa en orden, la comida sobre la mesa, los horarios cumplidos, la vida en marcha? Pero nadie sabe lo que te pesa el alma cuando llega la noche. Nadie ve las lágrimas que no lloras. Nadie escucha las preguntas que te haces en silencio. ¿Esto es todo? ¿Así es como termina? Hay un miedo que no se dice en voz alta. El miedo a que sea demasiado tarde, a que tus hijos ya estén demasiado lejos, a que tu pareja ya no sienta lo mismo, a que tu fe ya no regrese. Y te sigues moviendo, sigues cumpliendo. Pero la verdad es que hay momentos en los que quisieras desaparecer solo para ver si alguien se da cuenta de que no estás. Tú que estás viendo esto, quiero preguntarte algo que nadie más se atreve a decirte. ¿Cuál es tu verdadero miedo hoy? ¿A qué le temes en lo profundo? ¿A perderlos? ¿A perderte? ¿A quedarte solo? ¿A que todo esto que has construido no tenga sentido? Escríbelo en los comentarios, sin filtros, sin vergüenza. Es tu espacio. Tal vez ponerlo en palabras sea el primer paso para dejar de cargarlo tú solo. Tal vez alguien lo lea y se dé cuenta de que no es el único que siente lo mismo. Derrama delante de él tu corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62:8. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas abrir el corazón, porque lo que no se derrama se estanca, lo que no se saca se pudre por dentro, y tú no puedes seguir cargando eso en soledad. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más, pero te obligas a seguir porque alguien tiene que ser fuerte? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando por dentro estabas gritando ayuda? ¿Cuántas veces has sentido que estás a punto de romperte, pero ni siquiera sabes a quién acudir? Hoy no vengo a darte una solución rápida. No vengo con frases vacías. Solo quiero decirte una cosa que tal vez no has escuchado en mucho tiempo. Tu dolor importa. Tu cansancio no es invisible. Tu alma sigue viva. Y si sigues aquí, si estás leyendo estas palabras, es porque en lo más profundo todavía queda una chispa.
Y esa chispa, si la riegas con sinceridad y la expones a la luz de Dios, puede volver a encender un fuego que parecía extinguido. Así que hazlo. Haz el acto de fe más sencillo, pero más poderoso que puedes hacer hoy. Deja un comentario y dile a Dios cómo te sientes. Díselo con tus palabras. Escríbele como quien le escribe una carta desde el fondo del alma. Que este no sea solo un video más, que sea un altar, que sea el momento donde algo empieza a cambiar, aunque sea en silencio. Tal vez necesitas ver lo que pasa cuando no haces nada. Tal vez necesitas una imagen clara, dolorosa, pero real, de lo que ocurre cuando ignoramos las señales y dejamos que lo invisible destruya lo esencial. No te hablo de algo que le pasó a alguien muy lejos. No es una historia de película, es algo que muchos viven y que tú podrías estar viviendo ya sin saberlo. Él se llamaba Marcos. Tenía lo que muchos sueñan: una casa bonita, 2 hijos sanos, una esposa que lo amaba, un negocio en crecimiento. Desde fuera, su vida parecía un ejemplo. Siempre ocupado, siempre enfocado en producir, siempre para adelante. Pero había algo que no se veía en las fotos familiares. Algo que él fue dejando de lado lentamente, sin darse cuenta. Dejó de orar, dejó de escuchar, dejó de hablar desde el corazón. Empezó a llegar más tarde a casa. Empezó a delegar en la televisión y en los dispositivos lo que antes era su presencia. Su cuerpo estaba, pero su alma ya no. Y al principio, nada se notó. Las rutinas siguieron, las vacaciones también, pero el corazón de su esposa empezó a cerrarse. El de sus hijos también. Nadie gritó, nadie peleó. Solo se fueron alejando, como un barco que se aleja del muelle en silencio, empujado por una marea invisible. Cuando quiso darse cuenta, ya era tarde. Su esposa ya no confiaba, sus hijos ya no lo buscaban, y él ya no sabía ni cómo orar. No hubo una tragedia, no hubo una gran traición, solo hubo un abandono lento, pasivo, imperceptible, un abandono del alma, de lo que realmente importa, y todo por pensar que lo importante era mantener todo funcionando, por creer que estar físicamente era suficiente. Y lo más duro fue esto: cuando quiso recuperar lo que perdió, ya no sabía por dónde empezar. No repitas ese camino. No esperes a que todo se enfríe para darte cuenta de que debiste haber actuado antes. No sigas ignorando lo que tu alma ya te está gritando. ¿Has vivido algo parecido? ¿Sientes que estás empezando a perder algo y no sabes cómo detenerlo? Escríbelo en los comentarios. Dilo sin miedo. Tal vez alguien más esté en el mismo punto y tu testimonio sirva para que no se rompa otra familia más. No lo calles. Lo que nombras, lo puedes enfrentar. Examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Lamentaciones 3:40. Ese es el momento que estás viviendo ahora. No un castigo, no una condena, sino una oportunidad, una alerta, un aviso divino. Porque Dios no permite que veas este video por coincidencia. Él sabía que hoy ibas a necesitar escuchar esto. Él sabía que ibas a necesitar recordar lo que puede pasar si no despiertas a tiempo. Y tú todavía estás a tiempo, todavía respiras, todavía sientes, todavía amas. Solo no sigas ese mismo camino, no hagas como Marcos. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de lo que valía. El caso de Marcos no es un accidente, no fue mala suerte, no fue que así es la vida o que las cosas se enfrían con el tiempo. Lo de Marcos fue una decisión, no una gran decisión dramática, no una traición abierta, no un pecado escandaloso. Fue una colección de decisiones pequeñas, cotidianas, aparentemente inocentes, pero letales. Fue cuando empezó a pensar que el trabajo no podía esperar, pero su familia sí. Fue cuando creyó que su presencia física era suficiente, aunque su corazón estaba a kilómetros de distancia. Fue cuando reemplazó las conversaciones por el silencio, la oración por distracciones, el tiempo con Dios por tiempo, en piloto automático. Y lo más peligroso no fue lo que hizo, fue lo que dejó de hacer. Dejó de mirar a los ojos con profundidad, dejó de preguntar con intención, dejó de orar en voz alta con su esposa, dejó de bendecir a sus hijos antes de dormir, dejó de buscar la voz de Dios en medio del ruido, y poco a poco lo sagrado se volvió costumbre, lo importante, rutina, lo espiritual, irrelevante. No se dio cuenta, porque el enemigo no siempre ataca con gritos, a veces ataca con comodidad, con éxito aparente, con días que parecen normales, pero están vacíos por dentro.
Y tú que estás viendo esto, tal vez te pareces más a Marcos de lo que quisieras admitir. Tal vez estás justo en ese punto donde todavía se puede volver. Pero si no haces nada, si no te detienes ahora, podrías terminar igual. Con una familia físicamente cerca, pero espiritualmente distante. Con una relación que se volvió administración. Con hijos que ya no te piden consejos porque creen que ya no estás disponible. Con un alma que se volvió seca, mientras todos creen que estás bien. ¿Te das cuenta? El fracaso no siempre es visible. A veces es silencioso, educado, disfrazado de funcionalidad. Pero por dentro es muerte lenta. Y si no abres los ojos, si no escuchas lo que Dios te está gritando a través de todo esto, podrías pasar los próximos años repitiendo los mismos errores, culpando al tiempo, a los demás, a la vida. Pero el problema no es el tiempo, es lo que no estás haciendo con él. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios 5:15-16. Esta es una de esas oportunidades que no se repiten. Esta es una palabra que llega para confrontarte, no para destruirte, sino para despertarte. Y ahora te toca a ti. ¿En qué parte de esta historia te sentiste reflejado? ¿Qué parte de tu vida sientes que estás dejando morir sin querer? Escríbelo en los comentarios. De verdad, hazlo como un acto de sinceridad, como una oración escrita, como una señal de que todavía estás dispuesto a cambiar el rumbo. Porque si hay algo que Marcos hubiera querido, es volver atrás antes de perderlo todo. Hubiera dado todo lo que tenía por una sola conversación honesta, por una oración compartida, por un momento real. Pero ya no estaba. No porque Dios no pudiera restaurarlo, sino porque Él esperó demasiado para pedir ayuda. Tú no cometas ese error. No sigas caminando hacia el precipicio por orgullo, por miedo, por distracción. Este es el momento de detenerte, de examinarte, de decidir si vas a seguir haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, o si vas a clamar por algo nuevo. Hay algo que tienes que entender, y es duro de escuchar. No te están robando todo de golpe, te lo están quitando de a poco, y eso es lo más peligroso. Si alguien rompiera la puerta de tu casa, daño a tu familia, tú reaccionarías de inmediato. Saltarías sin pensar. Defenderías con todo lo que tienes. Pero ¿qué haces cuando el enemigo entra sin hacer ruido? ¿Qué haces cuando no rompe la puerta, sino que entra a través de la rutina, del cansancio, del orgullo, del silencio, de lo que decides dejar para después? Eso fue lo que no entendió Marcos, que el enemigo no necesita una explosión para destruir tu hogar. Solo necesita que tú dejes de pelear, solo necesita que te duermas espiritualmente, que pienses que todo está bien porque nadie grita, que creas que estar juntos físicamente es lo mismo que estar conectados espiritualmente, que confundas estabilidad con propósito. Y tú sabes en el fondo que eso te está pasando a ti también. No se trata de hacerte sentir culpable, se trata de abrirte los ojos, porque si no los abres tú ahora, un día los vas a abrir cuando ya sea tarde. Cuando tus hijos ya no quieran hablar contigo, cuando tu pareja te mire con extrañeza, cuando tú mismo no reconozcas en qué te convertiste. Y en ese momento vas a querer volver atrás, pero ya no vas a poder, porque lo que no se cuida, se muere. Lo que no se ora, se enfría. Lo que no se enfrenta, te consume. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. ¿Lo estás entendiendo? No se trata solo de ti, se trata de lo que hay detrás de ti. Tu casa, tu legado, tus hijos, tu llamado, tu futuro. ¿Y tú crees que eso no es objetivo de ataque? Claro que lo es. Pero si tú no estás velando, si tú no estás cubriendo tu casa, tu familia, tus pensamientos, ¿quién lo van a hacer? Y tú sabes que hay cosas que ya están empezando a romperse. No lo dices, pero lo sientes. Sientes que ya no hay conexión, que las conversaciones son forzadas, que el ambiente está pesado, que la fe ya no es parte de lo cotidiano, que todo se volvió a cumplir, pero ya no hay fuego, ya no hay presencia, ya no hay hambre de Dios. Y si tú no haces algo, esto va a seguir. Y no se detiene solo, no se arregla por sí mismo, no mejora con el tiempo. Al contrario, todo lo que no se confronta a tiempo se deforma. Y lo que se deforma termina destruyéndose. ¿Sientes que estás empezando a perder el control espiritual de tu casa? ¿Sientes que la conexión con los tuyos se está debilitando? ¿Que tu propia fe se está apagando? Entonces no te lo guardes.
Escribe ahora en los comentarios: estoy despertando, pero necesito ayuda. Tal vez ese acto de sinceridad, esa frase sencilla, sea justo el inicio de tu restauración. Tal vez otra persona lea tu comentario y se atreva también a abrir el corazón. Esto no es solo un video. Esto puede ser el inicio de algo nuevo. Porque si tú sigues actuando como si no pasara nada, vas a terminar igual que Marcos. Y tú no fuiste creado para ese final. Tu historia no fue escrita para terminar rota. Dios no te formó para fracasar en lo más importante. Él te diseñó para cubrir, para guiar, para restaurar. Pero eso no pasa solo por desearlo. Pasa cuando decides levantarte, aunque sea con miedo, aunque sea tarde, aunque no sepas por dónde empezar. Pasa cuando decides dejar de mirar para otro lado y empezar a mirar hacia el cielo. Una de las cosas más peligrosas que le pasó a Marcos, y que le puede estar pasando a cualquiera que escuche esto, es que empezó a vivir apagado sin darse cuenta. No fue un acto de rebeldía. No fue que un día se levantó y dijo: hoy voy a desconectarme de Dios. Number fue más sutil, fue más lento, fue más peligroso por eso mismo. Un día dejó pasar la oración. Al siguiente, sintió que ya no la necesitaba. Empezó a normalizar la ausencia de lo espiritual en su rutina diaria. Era un concepto y no una presencia real. Su alma se fue secando en silencio, y cuando quiso buscar esa voz que antes lo guiaba, ya no la encontraba. Porque no se trataba de que Dios se hubiera ido, sino de que él mismo se había distanciado tanto que ya no reconocía su voz. Eso es lo que muchas veces el enemigo quiere: que te distraigas lo suficiente como para dejar de discernir lo sagrado, que pienses que estás bien porque no estás haciendo nada malo, cuando en realidad estás haciendo lo más grave de todo: vivir sin buscar a Dios, porque ahí es donde empieza la pérdida. No cuando cometes un pecado visible, no cuando todo explota. La pérdida empieza cuando dejas de cuidar lo que importa, cuando dejas de nutrir tu espíritu, cuando tu conexión con Dios se vuelve algo opcional, y así, poco a poco, lo que antes era fuego se convierte en ceniza. Acuérdate, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:5. No importa cuánto te hayas alejado, Dios siempre está dispuesto a restaurar lo que el descuido quiso destruir, pero necesitas reconocerlo. Necesitas mirar hacia atrás y admitir que hubo un momento en el que te apagaste, y que ese apagón espiritual trajo consecuencias reales, no solo en ti, sino en los que están bajo tu techo, porque cuando un alma se desconecta de Dios, toda la casa lo siente, aunque nadie lo diga, aunque todos sigan sonriendo. La atmósfera cambia cuando la presencia de Dios ya no habita ahí. Y eso fue lo que más dolió en el caso de Marcos. No fue la ruptura, no fue el fracaso económico, fue darse cuenta de que había dejado que lo invisible muriera mientras lo visible se mantenía normal. Fue ver que sus hijos sabían más de redes sociales que de las escrituras, que su esposa ya no confiaba en que él fuera capaz de liderarlos espiritualmente, que él mismo ya no se reconocía frente al espejo. Y fue en ese momento, en esa desesperación silenciosa, cuando comprendió que nunca debió dejar de buscar, que si hubiera mantenido viva su relación con Dios, todo lo demás habría tenido sustento. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Tú que estás aquí leyendo esto, tú todavía estás a tiempo. Todavía puedes restaurar lo que el descuido comenzó a desgastar. Todavía puedes volver a buscar. Todavía puedes cerrar las puertas que abriste sin querer. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas decidir que ya no vas a vivir apagado, que ya no vas a permitir que tu familia siga respirando aire seco cuando hay un río de vida disponible para ustedes. ¿En qué momento sentiste que perdiste esa conexión? ¿Qué parte de tu vida se apagó sin que te dieras cuenta? Escríbelo en los comentarios. No para que otros te juzguen, sino para que sepan que no están solos, que también tú estás en ese proceso de volver, que también tú estás despertando de ese letargo espiritual. A veces, una frase escrita con sinceridad puede encender fuegos que estaban a punto de extinguirse en otras almas. No subestimes el poder de decir: aquí estoy, Señor, no quiero vivir más así. Porque no importa cuán lejos hayas llegado,
siempre hay un camino de regreso. Siempre hay una lámpara encendida en el corazón de Dios, esperando que regreses. Él no se ha ido. Solo está esperando a que levantes los ojos, a que le digas con honestidad: estoy cansado de vivir lejos de ti. Ven otra vez a mi casa. Habita aquí. No todos los que están a punto de perderlo todo terminan perdiéndolo. No todos los que se apagan quedan en tinieblas. Hay quienes, justo en el momento más oscuro, toman una decisión que lo cambia todo. No porque de repente tengan fuerzas, no porque la vida les sonría, sino porque por primera vez en mucho tiempo reconocen que ya no pueden seguir solos. Ese fue el caso de Lucía. Y su historia podría parecerse mucho a la tuya si decides tomar la misma decisión que ella tomó. Lucía estaba cansada. No un cansancio físico, sino ese agotamiento del alma que te arrastra por dentro, aunque todo lo demás siga funcionando. Su matrimonio estaba fracturado, no por una infidelidad, ni por una gran pelea. Simplemente ya no había nada. Su esposo y ella se hablaban lo mínimo. Dormían juntos, pero vivían separados. Sus hijos crecían como podían, absorbiendo en silencio toda esa frialdad. Ella iba tirando, sobreviviendo con tareas, con listas, con deberes, pero dentro de ella había una voz persistente, dolorosa, que decía: esto no es lo que soñaste, esto no es lo que Dios quería para ti. Una madrugada, ya sin poder dormir, se levantó, no para hacer café, no para revisar el móvil, se arrodilló en la sala. Algo dentro de ella la empujó a buscar a Dios de nuevo. No sabía qué decir, solo lloró, solo repitió una frase: no quiero perder lo que tú me diste. Ese fue el principio de su cambio. Y no, nada cambió al instante. Su esposo no se volvió otro hombre de un día para otro. Sus hijos no se transformaron como por arte de magia. Pero algo empezó a pasar. La atmósfera cambió. Lucía empezó a orar todos los días, sin falta. Empezó a declarar vida sobre su casa. Empezó a caminar con una fe silenciosa pero firme. Y poco a poco, su esposo empezó a quedarse cuando ella oraba. Primero observaba desde lejos, luego se sentaba, luego decía: amén. Hasta que un día fue él quien dijo: ¿oramos juntos esta noche? Hoy su hogar no es perfecto, pero está vivo, con Dios en el centro, con heridas que sanan, con conversaciones que vuelven, con una paz que solo puede venir de lo alto. Todo porque alguien se atrevió a invocar el nombre de Dios. Cuando todo parecía perdido, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Eso es lo que Dios espera de ti. No que tengas todo bajo control, no que entiendas cada paso, solo que clames, solo que digas: no quiero vivir así. Y tal vez hoy, al igual que Lucía, tú estás a una oración de distancia de un cambio que no puedes ni imaginar. ¿Conoces a alguien que haya vivido algo parecido? ¿Alguna vez viste a Dios restaurar lo que parecía imposible? ¿O sientes que tú podrías ser el próximo en ver ese milagro? Escríbelo en los comentarios. No te guardes ese testimonio. Tal vez tu historia sea la luz que alguien necesita para no rendirse. Tal vez tu esperanza sea el hilo que otro necesita para no soltarse. Y si aún no lo has vivido, pero lo anhelas, dilo también. Escribe con fe: yo quiero ver eso en mi casa. Escríbelo como profecía sobre tu hogar, porque la restauración no empieza cuando todo está bien. Empieza cuando alguien decide creer que aún es posible. No todos los hogares se rompen con gritos. Algunos se apagan en silencio, se enfrían por dentro mientras en las redes sociales todo parece perfecto. Hay familias que cenan juntas, que ríen, que cumplen con sus responsabilidades, pero en el fondo viven desconectadas espiritualmente, y nadie se atreve a decirlo. Nadie quiere ser el que levanta la mano y admite que aunque todo parece estar bien, Dios hace tiempo que ya no habita ahí. Así vivía Andrés, y su historia puede parecerte demasiado familiar. Andrés era un hombre correcto, trabajador, buen esposo, presente. Iba los domingos a la iglesia con su familia, bendecía los alimentos y enseñaba a sus hijos a portarse bien. Desde fuera, era todo lo que una familia cristiana debía ser. Pero había un problema que nadie veía, ni siquiera él al principio. Todo era costumbre, todo era religión, todo era forma, sin fuego. Su matrimonio no era frío, pero tampoco era profundo.
Su relación con sus hijos era funcional, pero no emocional. Su fe era tradicional, pero no íntima. Y lo más peligroso, él creía que eso era suficiente. Pasaron años así, hasta que un día, su hijo mayor, ya adolescente, le dijo una frase que lo quebró por dentro. Papá, ¿por qué nunca hablas de Dios como si fuera alguien real? Esa pregunta no venía con rabia, venía con dolor, con desilusión. Andrés no supo qué responder, porque se dio cuenta en ese momento que había enseñado a sus hijos a comportarse, pero no a conocer a Dios, que había construido una familia ordenada, pero no una familia encendida por la presencia del Espíritu Santo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Andrés no se durmió de inmediato. Se arrodilló al lado de su cama, solo, en silencio, y lloró. No por remordimiento, sino porque entendió que había vivido demasiado tiempo en automático. Y ahí, en medio de esa oración torpe, sin palabras elaboradas, dijo algo simple pero poderoso. Dios, no quiero seguir siendo un padre correcto. Quiero ser un padre que te conoce de verdad. Esa decisión marcó el inicio de una transformación profunda. Andrés comenzó a leer la palabra con nuevos ojos. Empezó a orar, no por costumbre, sino con hambre. Empezó a hablar de Dios con sus hijos sin miedo a sonar emocional, a veces con torpeza, a veces con lágrimas, pero real. Y lo que pasó después fue sobrenatural. Su hogar empezó a llenarse de una paz que no venía de la rutina, sino de la presencia. Las conversaciones cambiaron, el ambiente cambió. Su hijo volvió a buscarlo, no solo por deberes, sino para hablar del alma. Y lo más hermoso fue esto: lo que antes era fe heredada, se volvió fe vivida. No porque todo se resolviera en un instante, sino porque el fuego volvió a encenderse en el altar del hogar. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esa frase dejó de ser un adorno en la pared, se volvió un estilo de vida, un compromiso real. Porque cuando un padre, una madre, un hijo decide buscar a Dios con todo el corazón, el hogar entero empieza a respirar diferente. ¿Te has sentido como Andrés? ¿Has vivido en automático espiritual sin darte cuenta? ¿Has fingido estar bien cuando en realidad estabas seco por dentro? Escríbelo en los comentarios. Con sinceridad, este espacio no es para aparentar, es para despertar. Tal vez tu confesión sea el empujón que otro necesita para romper la rutina y empezar de nuevo. Y si hoy, después de leer esto, sientes que tu casa está funcionando, pero no ardiendo, escríbelo también. Declara con fe en los comentarios: quiero que mi hogar vuelva a arder por Dios. No es una emoción, es una decisión. Y cuando alguien se atreve a decidir, el cielo responde. Hay algo en la historia de Lucía que no se puede ignorar. Algo que duele, pero que también inspira. Porque Lucía no era una mujer perfecta. No tenía la vida resuelta. No tenía todas las respuestas. Lo único que tenía era un corazón desgastado, pero todavía dispuesto. Y eso fue suficiente para que el cielo se moviera. Lo que cambió su historia no fue una estrategia, ni un consejo humano, ni un plan. Fue un susurro, una madrugada, una oración sencilla nacida del alma rota. Fue ese momento en que por fin se rindió. Y eso es lo que muchos necesitan hoy. No una solución instantánea, sino una rendición verdadera. Porque Lucía no vio resultados al día siguiente. No hubo milagros espectaculares, pero hubo una decisión, hubo una postura. Hubo una mujer que se plantó en fe, aun cuando todo lo que la rodeaba gritaba: esto ya no tiene arreglo. Y esa es la diferencia entre los que se pierden y los que se restauran. No es que unos tengan suerte y otros no. Es que alguien, en medio de la oscuridad, decide encender una vela. Lucía no esperó a que su esposo cambiara. No esperó a que sus hijos reaccionaran. Ella cambió primero, ella oró primero, ella se humilló primero. Y por eso su casa comenzó a sanar. Porque cuando alguien decide volver a poner a Dios en el centro, todo lo que estaba torcido comienza a enderezarse. No por magia, no por emoción, sino porque Dios honra a los que se atreven a clamar en secreto. Y tú que estás viendo esto, tú también puedes hacerlo. Tú también puedes empezar algo nuevo, aunque estés agotado, aunque nadie te apoye, aunque sientas que ya es tarde. No necesitas un gran discurso,
Solo necesitas la misma frase que Lucía repitió esa noche. Dios, no quiero perder lo que tú me diste. Esa frase puede ser el comienzo de algo que transforme tu casa, tu historia, tu fe. ¿Te sentiste reflejado en la historia de Lucía? ¿Has tenido ese momento en que ya no sabes qué hacer, pero tu alma quiere clamar igual? Entonces déjalo en los comentarios. Dilo con tus palabras. Tal vez tú también estás en una madrugada del alma. Tal vez tú también estás al borde. Y lo único que necesitas es hacer lo que ella hizo, clamar. Y si ese eres tú, si tu corazón lo necesita, escribe con fe ahora mismo: Dios, no quiero perder lo que tú me diste. Esa frase no es un comentario más, es una declaración, es una semilla de restauración. Es el tipo de oración que toca el cielo y hace temblar al infierno. Porque cuando alguien, aún con lágrimas, se atreve a pedirle a Dios que regrese, Dios no tarda en entrar. Tú que estás viendo esto, hay cosas que no dices pero que te están consumiendo. Cosas que no caben en una conversación con amigos ni en una publicación de redes. Cosas que guardas tan dentro que a veces dudas si algún día vas a poder sacarlas sin romperte por completo. Has seguido con tu vida, día tras día, sonriendo cuando toca, cumpliendo con lo que debes, respondiendo todo bien cuando te preguntan. Pero por dentro, sabes que no todo está bien. Sabes que hay cosas que te duelen más de lo que podrías explicar. Cosas que ni siquiera tú entiendes del todo. Te duele que tu casa ya no sea un refugio, que al entrar por la puerta no sientas paz, sino presión. Te duele tener que medir tus palabras para evitar una discusión, que la conversación con tus hijos se haya vuelto superficial, que ya no haya profundidad ni conexión, que la distancia no sea física, pero igual se sienta como un abismo. Y lo peor no es eso, lo peor es sentir que estás perdiendo algo y no sabes cómo detenerlo. Te duele mirar al otro lado de la cama y sentir que hay alguien ahí, pero no contigo. Que el amor se transformó en rutina, que la intimidad emocional se evaporó hace meses, que lo que antes los unía ahora se sostiene por costumbre, por miedo al qué dirán, por no desmoronar todo de golpe. Pero tú sabes que eso no es vida. Sabes que así no se construye un hogar. Y aún así sigues, no por cobardía, sino porque ya no sabes qué más hacer. Y hay un dolor aún más profundo, uno que no se ve, el dolor de sentirte desconectado de ti mismo, de mirar tu reflejo y no reconocer al que está al otro lado, de no saber cuándo dejaste de soñar, de sentir, de luchar con fuego, de darte cuenta de que hace tiempo que no escuchas la voz de Dios, que tu alma se ha vuelto fría, dura, práctica. Ya no tiemblas, ya no oras con pasión, porque en el fondo sientes que algo en ti se murió y no sabes cómo revivirlo. Te preguntas si esto es todo, si así es como se supone que debe ser la vida adulta: soportar, sobrevivir, mantener las apariencias. Pero tu espíritu grita por dentro que no, que esta no es la vida que fuiste creado para vivir, que algo falta, algo esencial, algo que no se compra, que no se programa, que no se organiza, algo que solo Dios puede despertar otra vez. Y sí, hay vergüenza, porque tú eras alguien que creía, que oraba, que hablaba de Dios con los demás, que tenía fuego, pero ahora te ves y sientes que eres solo la sombra de lo que alguna vez fuiste. ¿Cómo llegué hasta aquí? Esa es la pregunta que te repites, y nadie más lo sabe, porque te volviste experto en fingir que todo está bajo control. Pero dentro de ti hay caos. ¿Te has sentido así? ¿Te reconociste en alguna de estas palabras? ¿Hay algo que te duele pero no te has atrevido a nombrarlo? Entonces escríbelo, ahora, en los comentarios. No esperes a que se te pase la emoción. No lo postergues como todo lo demás. Escríbelo como quien abre una ventana para que el alma respire. Escríbelo como quien está diciendo: no quiero seguir así. A veces el primer milagro no es que todo cambie, es que te atrevas a decir la verdad, que te atrevas a confesar: estoy roto, estoy cansado, pero no quiero rendirme. Hay un momento en la vida en el que ya no se trata de tener problemas grandes. A veces lo que más te pesa no es lo que estalla, sino lo que se enfría. No es la traición, ni el abandono, ni la crisis. Es el vacío. Es esa sensación de que algo se fue apagando de a poco, sin hacer ruido, sin dejar rastros, hasta que un día simplemente ya no está. Y eso es lo que le pasa a muchos que escuchan esto ahora mismo. Están en un punto donde todo funciona, pero ya nada vive.
Porque sí, sigues yendo al trabajo, pagas las cuentas, saludaste a todos esta mañana, hiciste lo que tenías que hacer. Pero si fueras honesto contigo mismo, tendrías que admitir que ya no sientes nada, ni por ti, ni por tu casa, ni por tu fe. Todo es mecánico, todo es deber, todo es agenda. Y tu alma está seca. Y tú sabes en lo más profundo que eso no es normal. Que ese tipo de vacío no es parte de la madurez, ni de la rutina. Ese vacío es un síntoma, una alarma del cielo, un grito del Espíritu que te dice, ya no estás donde deberías estar, porque hubo un tiempo en el que orabas con fuego, en el que tus ojos se llenaban de lágrimas solo con mencionar a Dios, en el que creías que Él te hablaba, que te escuchaba, que caminaba contigo. Pero ahora todo eso parece lejano, casi como si fuera parte de otra vida. Y lo más peligroso es que te estás acostumbrando a vivir sin esa presencia. Porque mi pueblo ha cometido dos maldades. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Ese versículo, eres tú, has dejado la fuente, y en su lugar has intentado llenarte con mil cosas. Productividad, distracciones, control, dinero, entretenimiento. Pero nada retiene el agua, nada sacia, nada llena. Y cada día ese vacío espiritual se vuelve más evidente. ¿Y sabes por qué duele tanto? Porque sabes que fuiste creado para más. Porque hay momentos en los que te agarra esa nostalgia extraña, ese anhelo por algo que no puedes explicar. Estás rodeado de todo lo que supuestamente deberías tener, pero sientes que falta algo vital. No algo material, algo del alma, algo que no se compra, algo que solo Dios puede devolver. Y tal vez hay días en los que te preguntas si Dios todavía está cerca, si aún escucha, si aún tiene algo contigo, porque te sientes lejos, sientes que lo has decepcionado, que te alejaste demasiado, y dentro de ti vive esa sospecha silenciosa. ¿Será que ya no me quiere como antes? Pero escúchame con atención, ese pensamiento no viene de Dios. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. ¿Lo entiendes? Él no se aleja cuando estás roto. Al contrario, se acerca más, se inclina, escucha los suspiros que ni tú sabes poner en palabras. Él sabe lo que no dices, lo que te pesa, lo que intentas resolver solo, y aún así sigue ahí, esperando que vuelvas, esperando que digas lo que no te animas a decir en voz alta. Sientes que te has alejado, sientes que tu fe se secó, que tu alma se endureció, que tu corazón ya no responde como antes. Entonces dilo, escríbelo ahora mismo en los comentarios, no como un acto religioso, sino como un grito silencioso del corazón, como una forma de decir, estoy acá, no estoy bien, pero no quiero seguir igual. Tal vez tu confesión sea el inicio de tu restauración, porque cuando nombras el dolor, lo empiezas a sanar. Y si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti algo sigue vivo. Tal vez es pequeño, tal vez es frágil, tal vez es apenas un susurro, pero está ahí, ese fuego que no termina de apagarse, ese rincón del alma donde aún crees que Dios puede hacer algo, aún con dudas, aún con cansancio, aún con ese nudo en el pecho que no sabes explicar. Sientes que hay algo más, que esto no puede ser todo, que tu historia no puede terminar así. Y aunque lo has callado muchas veces, aunque te has distraído 1000 veces, aunque intentaste seguir adelante como si nada, esa voz dentro de ti sigue repitiendo lo mismo. Hay algo que te estás perdiendo. Y quizás hoy es el momento de hacerle caso. Porque si eres honesto contigo mismo, sabes que estás buscando algo. Estás buscando un sentido, una respuesta, una señal. No lo dices en voz alta, pero en lo secreto, has pensado más de una vez, si Dios me hablara ahora mismo, le escucharía. ¿Y si este momento es eso? ¿Y si estas palabras no son solo texto en una pantalla, sino el eco de algo que el cielo quiere decirte desde hace tiempo? ¿Y si hoy es uno de esos días en que el cielo decide tocarte suavemente para que despiertes? Hay cosas que parecen pequeñas, pero cambian todo. Una decisión, una frase, un instante de honestidad, y a veces ese instante es tan silencioso como un pensamiento, tan simple como un comentario, tan poderoso como una confesión, porque el alma no se sana cuando todo cambia. El alma empieza a sanar cuando te atreves a decir la verdad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Y si eso es lo que necesitas hoy, no más respuestas, no más excusas, no más resistencias. Solo eso, dejarte examinar, abrir el corazón, dejar de fingir, decirle a Dios, aunque sea en silencio: estoy cansado de esta distancia, quiero volver, pero no sé cómo. Esa oración, aunque parezca torpe, aunque no tenga forma perfecta, es suficiente para que el cielo se incline a escucharte. ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba hablando a través de algo así como esto? ¿Sientes que hay algo que Él quiere decirte hoy, justo ahora, mientras lees esto? Entonces, escríbelo en los comentarios, escríbelo como un acto de fe, como un paso hacia algo nuevo, como quien dice: Dios, estoy escuchando, no sé qué sigue, pero estoy aquí. Quizás eso que tú escribas sea la chispa que otro necesite. Porque no estás solo, nunca lo estuviste, solo necesitas atreverte a responder. Has vivido tanto tiempo escondiendo el dolor que ya ni sabes cómo sería hablar desde el alma. Te has acostumbrado a callar lo que duele, a soportar en silencio, a cargar con todo como si fuera normal sentirse así. Has aprendido a apagar tus emociones para poder seguir funcionando, a fingir fortaleza cuando por dentro estás cansado de ser fuerte. Has llevado tanto tiempo las cargas de todos que un día dejaste de sentirte persona. Te convertiste en un proveedor, en una figura, en alguien que siempre resuelve, pero que nadie pregunta cómo está de verdad. Y ese desgaste invisible te está robando la vida. Y sí, a veces te despiertas en medio de la noche y no sabes por qué. Sientes un nudo en el alma, un vacío en el pecho, una mezcla de tristeza y culpa. Y no es por algo concreto, es porque sientes que perdiste el rumbo, que te alejaste de ti mismo, de lo que creías, de lo que soñabas, de lo que alguna vez te movía por dentro. Hay días que haces todo bien y aún así al final te invade el silencio. Y ese silencio duele más que cualquier grito. ¿Y sabes por qué duele tanto? Porque tú sabes que no naciste para vivir así. Porque tú sabes que en algún punto tenías una fe viva, una relación real con Dios, una esperanza que te daba sentido. Pero algo pasó, algo se enfrió, algo se rompió por dentro y empezaste a caminar en automático. Dejaste de buscar, dejaste de orar, dejaste de creer que Dios podía hablarte a ti. No porque no quieras, sino porque te sentiste indigno, porque pensaste que habías fallado demasiado, que ya no había vuelta atrás. Y ese es el engaño más letal, hacerte creer que Dios se alejó, cuando en realidad fuiste tú el que dejó de mirar hacia Él. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. No es complicado, no es inalcanzable, no necesitas ser perfecto, solo necesitas dar un paso, el primero, aunque sea torpe, aunque sea entre lágrimas, aunque sea con miedo, pero darlo. Ese es el camino, volver a hablar con Él aunque no sepas qué decir, volver a leer su palabra aunque al principio no entiendas nada, volver a cerrar la puerta, arrodillarte y decir: aquí estoy, no sé cómo volver a empezar, pero no quiero seguir lejos. No se trata de emoción, se trata de rendición. Se trata de abrir espacio otra vez para lo que fue desplazado, porque donde no hay oración, hay invasión. Y tal vez todo lo que está pasando en tu hogar, en tu mente, en tu alma, no es solo resultado del estrés o la rutina. Tal vez es que Dios ya no está en el centro. Y hasta que Él no vuelva a ocupar ese lugar, nada va a tener orden. Tú puedes seguir así, puedes seguir fingiendo, puedes seguir sobreviviendo, pero tarde o temprano todo lo que no se sana termina rompiéndose. Hoy este es el llamado: detente, vuelve, no sigas caminando lejos, no ignores más esa voz interna que te está pidiendo regresar, porque cuando vuelvas, Él no va a preguntarte por qué tardaste tanto, no te va a echar en cara tu silencio, solo va a abrazarte, solo va a restaurarte, solo va a devolverte lo que el desgaste te robó. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. ¿Te sientes así, cansado, agobiado, lejos de Dios, pero con ganas de volver? Entonces escríbelo, no lo pienses tanto. Escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, quiero volver a ti. No lo hagas por emoción, hazlo por verdad.
Hazlo como quien se rinde, como quien dice, no sé por dónde empezar, pero ya no quiero seguir lejos. A veces, ese pequeño acto, una oración, una frase escrita, una confesión silenciosa, es el comienzo de un nuevo camino. Uno donde no estás solo, uno donde Dios vuelve a caminar contigo, paso a paso. Ahora lo sabes, sabes dónde estaba sangrando tu alma, aunque nadie más lo notara. Sabes por qué te sentías agotado, aunque todo a tu alrededor siguiera funcionando. Sabes por qué, incluso rodeado de tu familia, sentías que faltaba algo. No era debilidad, no era que tú estabas fallando como padre, madre, hijo o esposo. Era que habías bajado la guardia en lo invisible, que el enemigo no te atacó con tragedias, sino con descuido, con silencio, con distracción, con frialdad espiritual. Ese fue el primer punto de quiebre, dejar de buscar a Dios como fuente diaria. Pensaste que con saber que Él existe era suficiente, que bastaba con llevar una vida correcta. Pero el alma no sobrevive de conceptos, sobrevive de presencia viva. Y cuando dejas de alimentarla, cuando dejas de orar, de leer, de hablar con Él, de depender de Él, tu alma se vuelve tierra seca. Y donde no hay agua, todo comienza a morir lentamente. El segundo punto de dolor fue pensar que lo urgente es más importante que lo eterno. Empezaste a vivir en modo automático. Trabajo, obligaciones, pagos, compromisos, cansancio. Todo parecía válido, incluso noble. Pero sin darte cuenta, sacrificaste lo esencial por lo urgente. Dejaste de mirar a tu familia con profundidad. Dejaste de cubrirlos en oración. Dejaste de hablar con tus hijos del alma, del espíritu, de Dios. Y así lo sagrado fue desapareciendo. No de golpe, pero sí día tras día. El tercer punto fue el autoabandono espiritual. Te convertiste en el que sostiene todo, pero dejaste de sostenerte a ti mismo. Empezaste a vivir por los demás, pero te olvidaste de cuidar tu propia relación con Dios. Y cuando el alma no se riega, se endurece. Cuando dejas de hablar con tu Padre, el mundo empieza a sonar más fuerte que su voz. Y ahí es donde todo empieza a tambalear. Porque cuando tú te descuidas, el enemigo entra. Porque donde no hay oración, hay vulnerabilidad. Y el cuarto punto de dolor, quizás el más peligroso, acostumbrarte a vivir sin fuego. Que te parezca normal no sentir a Dios. Que no te alarme no orar, no adorar, no llorar en su presencia. Que hayas aceptado una vida tibia, superficial, funcional, pero sin profundidad espiritual. Y eso es lo que más te expone. Porque una vida sin fuego, sin intimidad con Dios, es un terreno abierto para que el enemigo siembre confusión, división y muerte espiritual. Pero ahora que lo sabes, también sabes cómo protegerte. Y no es con más control, no es con más esfuerzo humano, es con rendición, es con fe, es con una decisión diaria. Poner a Dios en el centro, pelear por tu hogar de rodillas, regresar a la palabra como alimento, no como rutina, volver a orar, aunque no sientas nada al principio. Volver a confiar aunque estés roto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Ese es el lugar seguro. Ese es el refugio. Ahí es donde empieza la verdadera protección. No solo para ti, sino para los tuyos. Porque cuando tú estás bajo su sombra, cuando tu hogar está cubierto en oración, cuando tus hijos escuchan tu voz hablando de Dios, cuando tu pareja te ve buscar al Señor con humildad, todo el ambiente cambia, lo invisible se ordena, lo espiritual se fortalece y lo que parecía perdido empieza a florecer. ¿Cuál de estos puntos de dolor sentiste como tuyo? ¿Dónde sientes que estás más vulnerable? Escríbelo en los comentarios, no para exponer tu herida, sino para empezar a sanarla. Este es tu momento, no para seguir igual, sino para volver a empezar, esta vez cubierto por aquel que nunca perdió el control. No estás solo, no fuiste olvidado. Solo necesitas volver a mirar hacia arriba y decir: Dios, cúbreme, protégeme, vuelve a habitar en mi casa. Después de todo lo que has escuchado, ya no puedes hacer como si nada. Ya no puedes seguir viviendo en automático. Ya no puedes seguir diciéndote a ti mismo que estás bien cuando sabes que hay partes de tu alma que gritan por ayuda. Ya no puedes ignorar la sensación de que tu hogar, tu fe, tu espíritu necesitan una intervención divina urgente. No puedes tapar más el vacío con ruido, ni el cansancio con ocupaciones, ni la frialdad espiritual con rutinas vacías. Ya no.
porque ahora sabes lo que está en juego. El enemigo no te quiere destruir de golpe, te quiere debilitar de a poco. Quiere que te acostumbres al silencio espiritual, que vivas desconectado, que pienses que ya es tarde para volver, que sigas con tu vida sin Dios, como si eso fuera vida. Pero tú no fuiste creado para eso. Fuiste creado para caminar en su presencia, para habitar bajo su cobertura, para vivir con propósito y fuego, para pelear batallas